noches, mi gente bonita. Gracias por acompañarnos. Fíjese que hoy, pues es mi primer podcast que vamos a hacer. Así es de que tengo, pues ahora sí que la patadita de la buena suerte. Y es con un amigazo, con un gran compañero y también un gran locutor de aquí de Ensenada, que ya tiene muchos años y por eso precisamente lo invité a este podcast. Bueno, bienvenido José Luis Villalbazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme esta noche tan especial para mí. Y pues te quiero decir algo primeramente. Aquí no hay censura, pero sí hay algo. No decir mentiras. Prometemos decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Sí? Así lo haremos. Bienvenido. Muchísimas gracias, amigo mío. Gracias. Bueno, primeramente, pues, nombre completo, por favor. Bueno, desde que nací me pusieron José Luis Villalbazo López. Nombre completo, José Luis Villalbazo López. Así. ¿De dónde originario? Nací en el puerto de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco. Una costa maravillosa del puerto, este puerto del estado de Jalisco, ¿no? Un lugar muy fresco, muy productivo, muy turístico, que las personas que vayan a ese lugar se vienen encantados. Sí, la verdad, es un lugar 100% turístico, ¿verdad? La sí. gente va para allá exclusivamente a eso. Hay agua, el agua tan fresca, tan linda del mar. Hay ríos, hay dos ríos, hay el río Meca que desemboca ahí y desemboca también el río Mascota. Hay un río Mascota. Hay un río Mascota, sí. En Jalisco hay un pueblito que se llama Mascota, ¿verdad? Mascota, sí. Ahí nace un río que desemboca en Puerto Vallarta. Y cuando desemboca junto con el río Meca, le llaman las Juntas Jalisco. Es una delegación de Puerto Vallarta. Ahora sí que ¿dónde se juntan o qué? Sí, donde se juntan, desembocan juntos ahí. allí en Puerto Vallarta, allí en la bahía de Banderas. ¿Vivió su infancia allá, José Luis? Sí, la viví hasta los 17 años. Ah, no, pues prácticamente un poco de juventud también, ¿no? Sí. 17 años, con razón sabe tanto, ya. Cuando me trajeron aquí en Ensenada tenía exactamente 17 años. 17. Decía mi padre, usted ya es un gañán, me decía, ¿no? ¿Qué quiere decir gañán? Pues que ya te defiendes solo, ¿no? Que no le tienes miedo a nada, a jalarle a la vida, echar para adelante, ¿no? Como un garañón. Algo así. Es usted un gañán, un gañán. Padre, ¿no? No lo había escuchado esa palabra, gañán. O sea que ya se podía defender solo. Exactamente. ¿Y aquí se vinieron a Ensenada directamente o a otra parte? No, aquí en Ensenada. Nosotros venimos de vacaciones aquí en Ensenada. Como mucha gente. Sí, como mucha gente. Allá en Puerto Vallarta dio la casualidad que dos hermanas de tu servidor se casaron con dos norteamericanos allá en Puerto Vallarta y a una se la llevaron a vivir a Los Ángeles, a la otra a Nogales, Arizona. Después ya se fueron las dos a vivir a Los Ángeles con sus respectivos maridos. Duraron muchos años, iban con ellos a Puerto Vallarta. Y de tanto ir, en una de esas, mi papá viene con ellas. Y pues mi papá se quedaba en Mexicali. Mi papá trabajaba en el kilómetro 57, allí en Mexicali. Él era peluquero, mi papá, pero también era agricultor, tenía 2 parcelas de siembra en Puerto Vallarta, y se quedaba en Mexicali, ahí trabajaba, y ellas venían a verlo a Mexicali, ese era el motivo, ¿no? Vino como 3 veces. Cuando iba para allá me platicaba, mi hijo, cómo hace calor en Mexicali. En una de esas veces que vino a Mexicali, por ahí un amigo lo invitó a Ensenada a mi papá, un fin de semana. Llega mi papá aquí a Ensenada y dice, ¿y dónde estaba este lugar con este clima tan precioso? No, yo no me vuelvo a Mexicali, yo aquí me quedo. Se quedó. Y se quedó aquí en Ensenada mi padre, y entonces mis hermanas venían a verlo aquí a Ensenada.
Tanto estuvieron insistiendo ellas de que nosotros viniéramos de vacaciones a Ensenada, que mi papá nos trajo por 5 meses. Esa fue la intención, que duráramos, venir en mayo y regresarnos en noviembre, porque en noviembre mi padre sembraba las 2 parcelas que tenía, las sembraba y cosechaba en el mes de marzo. Pues llegamos en el mes de mayo y recuerdo que yo tenía frío, de sentir calorcito allá en Puerto Vallarta, y aquí en Ensenada sentía frío, estaba muy fresquecito. Sí. Y nos gustó mucho, nunca nos fuimos. Y llegó el tiempo de que nos teníamos que ir, y no, que un tiempo más a mi mamá, y a papá, no, que nos vamos a quedar un tiempo más, déjanos un tiempo más. Bueno, dijo mi papá, me voy a ir. Y yo le dije, papá, yo me voy contigo, yo no me acostumbraba a Ensenada. No, me dijo, no, mi hijo. Entonces yo cumplía ya, cuando él se fue, yo cumplía 18 años. Y me dijo, ¿sabe qué, hijo? Usted ya cumplió 18 años, usted ya es un hombre hecho y derecho, ya es ciudadano, lo cual le doy su libertad. Usted se va a quedar aquí con su mamá, con sus hermanas. Yo voy a mandar dinero de allá, de Vallarta, para solventar los gastos y eso. Y pues todos nos pusimos a trabajar, mis hermanos eran mayores que yo, y nos pusimos a trabajar y sacamos adelante renta y todos los gastos que venían, y mi papá le mandaba dinero a mi madre, y si no, él venía también, y se volvía a ir, y así se fue quedando la familia. En una de esas que vino, ya mis hermanas las más chicas, ya estaban pedidas para casarse, y así se fue quedando la familia Villalbazo aquí en Ensenada. En Ensenada. Uh-huh. ¿Su primer trabajo? Trabajé en muchas cosas. Trabajé repartiendo productos de mercados. Y trabajé en un billar. ¿Ah, sí? En un billar trabajé por varios tiempos. Y yo iba a las estaciones de radio a cantar a los programas de aficionados a las estaciones como la WS, la XPF, que ahora es la Rancherita. Iba a Radio Bahía a cantar y siempre ganaba los concursos, fíjate. Sí, siempre los ganaba. ¿A usted le gustaba el canto? No, sí, me gustaba el canto. ¿Le gusta más bien, yo creo? Sí. Pues ya te has dado cuenta que tengo discos grabados, ¿no? Sí. Entonces, yo ganaba para ser seleccionado a la final, pero nunca iba a las finales, porque en una de esas le dieron el gane a un norteño. En aquel tiempo no se usaba mucho la música norteña, y le dieron el gane a un norteño, y hubo muchas protestas, querían que el triunfo fuera para mí. Entonces ya después iba a cantar nomás de hobby, era seleccionado para las finales, pero ya después ya no iba. En una de esas llegué a Radio Bahía a cantar, y fue lo mismo. Y como que les caí bien allí en Radio Bahía a los locutores, les caí bien. Ahí conocí a Oscar Campagallardo, a Luis Martínez Campos, a Rafael Galván, a Juan Villaseñor, a muchos de aquella época, muchos compañeros que en paz descansen, casi todos. Y ahí los conocí, y ahí me nació la idea de ser locutor. De ahí nació. De ahí nació, pero no me animaba a decirles a ellos que me dieran la oportunidad de practicar, de ser locutor. Sí. Por fin, un día madrugo a las 6 de la mañana y me presento con del locutor que abría la estación a las 6 de la mañana. Y me animé y me metí a la estación y le dije, buenos días. ¿Qué pasó, chavalo? ¿Qué se te ofrece? Sabe que yo vengo mucho a los programas de aficionados y canto, y me ha llamado mucho la atención de ser locutor. Le quiero preguntar qué se necesita para llegar a ser locutor. Me dijo, siéntate. Dice, ¿te gusta el café? ¿Cómo no? Mira, ahí está, a media cuadra está un restaurante. A mí me gusta con leche y 2 de azúcar, y me gustan los pastelitos. Y me dijo,
¿me traes un café y con un pastelito? Y quiso totalmente, no, yo te lo invito. Ya traje un café para él, otro para mí. Empezamos a hacer amistad. A las 8 de la mañana entraba otro locutor con las noticias. Y ya llegaba la secretaria, llegaba el secretario general del sindicato. Y llegaba el gerente y todo. Ya ese locutor de las 6 de la mañana me presentó y me puso de apodo el Tony. Y me decían el Tony. Aquí les presento al Tony que quiere ser locutor. ¿Cómo que quiere ser locutor? Como que caí en el mejor momento. Órale. Caí en el mejor momento. De ahí me invitaron a desayunar. Tony, vente para acá, Tony. Sí, ¿cómo no? ¿Quieres ser locutor? Todos eran mayor que yo, como unos 10 o 12 años, por ahí cada uno. Era el más morrillo usted. Yo era el más morrillo. Sí, yo tendría, en ese tiempo ya tenía yo 19 o 20 años, ya habían pasado, de que llegué aquí ya habían pasado como 3 años, ¿no? Sí. Y no, pues luego ahí se hizo ya el plan de que yo iba a ser el practicante oficial de la radio Bahía, el popular Tony, me decían el Tony, ¿no? Y ya... el lunes te vienes, mi Tony. Ya le dijeron al gerente ya que yo iba a ser el practicante oficial. Oh, está muy bien. Y que el Tony. Y yo pues me dejaba decir Tony, ¿no? Bueno, pues ya cuando ya entro a practicar, pues ya dije mi nombre y empecé yo con muchos nervios a decir la hora. Encima del locutor ahí, porque había nada más un micrófono, decía la hora. Me empezaron a dar papelitos para que los leyera y me llamó mucho la atención. Y así me inicié dentro de la radio. José Luis, yo tengo entendido que tú estuviste también en el otro lado, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, después de haber practicado yo y haber ocupado una planta en una estación de radio de intendencia, practicar y hacer turnos, porque me hice locutor y ya tenía mi licencia de locutor y no me daban una planta, me dieron una planta de intendencia. Limpieza. De limpieza y de ir a Hacienda, y cubre turnos. de ir a Hacienda, de ir al banco, de ir a la aduana y de cubre turno. Cuando se necesitaba que alguien entrara a hacer un turno, no era el cubre turnos oficial, no, había un descansero en cada estación de radio. Y esa no era en Radio Bahía, era en otra estación de radio, se llamaba la WS, le decían, la WS. Y de allí me notifican que yo iba a ocupar la planta en Radio Bahía. Entonces ahí duré trabajando 12 años en Radio Bahía y luego me salió un trabajo de locutor en Estados Unidos, lo cual al llegar allá no se concretó y tuve que trabajar en otras cosas mientras me daban la oportunidad, que fue en la noche, para hacerlo toda la noche y salir en la madrugada. Y así duré mucho tiempo allá. Me imagino que con discos de esos... Sí, eran las tornamesas y discos de 45 revoluciones y los discos de 33 revoluciones. ¿Y toda la noche se quedaba usted allá en el otro lado? Claro que sí, claro. Después vino los cartuchos, de donde grabábamos los comerciales y se grababan canciones, se insertaba el cartucho de 8, de 4 tracks, era para la radio, de 4 tracks para la radio, y le cabían 4 canciones. Y después ya llegó el CD. Cuando llegó el CD, yo me vengo de Estados Unidos. Yo me vengo aquí a Ensenada y llego y directito entro a la rancherita haciendo un programa en la noche como tú estás. Sí. Como tú estás, pero lo hacía en Radio Bahía, porque también estaba al aire Radio Bahía. Lo hacía en Radio Bahía. La estación hermana, ¿no? Que le dicen. Era un programa romántico que yo hacía y tenía mucho auditorio, ¿no? Y de ahí ya... ¿Qué horario tenía José Luis? En la noche. En la noche, de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10, 2 horas de música romántica también. Romántica, sí. ¿De qué tipo, más o menos?
Pues Marco Antonio Muñiz, Tríos, Alberto Vázquez, y los que estaban de moda en ese tiempo, ¿no? Del recuerdo. Mucha gente me pedía hasta de Pedro Infante, ¿no? Y insertábamos todo eso, todo ese tipo de canciones. Y también estuve trabajando aquí en el Canal 23, tenía un programa que se llamaba Usted Siempre Gana, era programa de niños. Un programa infantil. Infantil. Usted siempre gana. Usted siempre gana. Había 2 paneles, tenía 10 patrocinadores y cada panel tenía 10 cartelones que se colocaban del 1 al 10 y pasaba un niño y le daba 1 minuto para que memorizara cómo estaban colocados los nombres de los patrocinadores en un panel, y pasaba al otro panel y le dábamos 1 minuto para que los colocara como los vio en el primero. Ajá, sí. Y según los que colocara, así era el premio que le dábamos. Órale. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, José Luis? Allí estuve como unos 4 o 5 años. Pues fue bastante, ¿eh? En el Canal 23, sí. Y tuve otro programa que se llamaba Suba y Baje Ganando. Había escalones en una rampa que había. Cuando te llamaba yo que concursaras, ahí ya tenía público adulto. Te llamaba y te ponías en el primer escalón, y ya con ese hecho, ahí estaba un pantalón o una camisa o un sombrero o lo que fuera, un regalo, X regalo. Con el hecho de estar en el programa, ese ya era tu regalo, ¿no? Ok. Entonces ya te hacía una pregunta, facilita, óyeme, dime cuál es la capital del estado de Baja California. Decía Mexicali. Está muy bien, subes al siguiente escalón, ya tienes 2 premios. Pero si en la siguiente pregunta contestas mal, vas a bajar al primero y vas a perder el segundo. Pero el primero ya lo tenía, ¿verdad? Ajá, sí. Y así, y muchos llegaban hasta el tercero, el cuarto escalón, y se iban cargaditos de regalos, ¿no? Y también con éxito, me imagino, ¿no? Sí, y si no, si ya se bajaban al primero, se llevaban el pantalón, la camisa o lo que fuera, ¿verdad? O les poníamos ahí 200 pesos, ahí se lo llevaban, ¿no? Y aparte les dábamos regalos, leche, pan, y les dábamos dulces, y les dábamos muchas cosas. Qué bonito. Sí, y mucha gente todavía me recuerda y me dicen cuando estoy en el Bazar del Aire: Villalbazo, ¿te acuerdas del Bazar del Usted Siempre Gana en el Canal 23? ¿Cómo no? Muchas gracias por recordarnos todavía. Qué bonito. Y la cantada, ¿cuánto tiempo cantando? Ya de ahí se olvidó de la cantada, ¿no? No, naturalmente que no, porque pues ya estaba casado, tenía hijos, y yo trabajaba en centros nocturnos aquí en Ensenada de maestro de ceremonias y cantando. Cuando presentaba el programa que íbamos a tener, el elenco, yo empezaba cantando con un grupo. Y ya, buenas noches, amables amigos, tenemos en el primer número para ustedes a fulanita de tal o a fulano de tal. Y ya ese artista cantaba 4, 5, 6 canciones, y ya entraba de nuevo yo y presentaba al otro artista. Y así eran todas las noches. Y entraba a las 9, salía a 2 de la mañana, y luego a la radio volvía a trabajar a las 10 o a las 9, a las 8, lo que fuera. Y luego me iba a la televisión también, no todos los días. Por ejemplo, por lo regular era el jueves, viernes, sábado, a veces el domingo también, ¿no? Y también hacía entrevistas en la televisión, porque iban, cuando iban artistas, venían de México, iban al canal anunciando dónde se iban a presentar, y me los aventaban a mí, yo los tenía que entrevistar. Ahí entonces, en lo que es la televisión, ¿cuántos años en total? De lo que tengo dentro de la radio, o dentro del ambiente el medio de la comunicación. Sí, exactamente. De que fui autorizado como locutor, tengo más de 50 años. Más de 50 años que soy locutor autorizado,
porque antes nos daban nuestra licencia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o bien la Secretaría de Educación Pública. Ahora ya no, ahora nomás con que tengas aptitud, haya una planta y tengas muchos deseos de trabajar y seas una persona más o menos preparada, te dan oportunidad que mejores y vayas adelante, abriéndote paso dentro de este bonito ambiente. Era muy difícil, ¿verdad? Antes conseguir esa licencia, ¿no? Sí, era fácil como ahora entrar, ¿verdad? Era fácil, pero era difícil porque te pedían la autorización. No te daban una planta, ni trabajo, ni que intervinieras en el micrófono nada más así. Como practicante necesitabas una preautorización y después ya tu certificado de aptitud completamente firmado y sellado por el gobierno federal. Villalbazo, ¿y lo que es en la televisión, cuántos años exactamente? Lo que es la televisión, ¿cuándo empezó? En el 23. En el 23, mira, allí empecé en el 72. En el 72 hasta el 74, por eso te digo, fueron como 4 años, como si en el 70 o 71, por allá ni me acuerdo, ¿no? Pero más o menos entre 4 y 25 años por ahí estuve en el canal. Y yo me fui a Estados Unidos en el 78. Después de la tele brincó a Estados Unidos. Me fui llenándome de valor, ¿me entiendes? ¿Y usted solo? No, me llevé mi familia. Okay. Yo tenía unos ahorros y dije, pues no me iba a ir completamente sin nada, ¿no? Llegué allá y en ese tiempo las rentas eran baratas allá. Me tocó la suerte de que me rentaron una casa muy barata, luego no hubo trabajo luego en la radio, pero había donde trabajar, ¿verdad? No trabaja nomás el que no quiere, ¿verdad? Pero tienes que echar a caminar el burro de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no entró directamente a la radio en Estados Unidos. No, luego. Pero sí lo logró. Pues sí, lo logramos, sí. ¿Y cuánto tiempo en la radio allá en el otro lado? Yo estuve en Estados Unidos 16 años. 16 años. ¿Y en la radio? Todo el tiempo de la década de los 80 y parte de los 90. Ok. Sí, yendo pues a la radio, pues para entrar duré como unos 2 o 3 años. 2 o 3 años en la radio. Para poder entrar, porque luego yo no llevaba papeles de inmigración, llevaba mi pasaporte local. Me fui de indocumentado, con todo y familia, pero todos estaban dentro del pasaporte de mi esposa, mis hijos, y yo tenía mi pasaporte local y mi esposa también. Así es que ilegales no éramos completamente. Al 100% no. No. Pero después, por medio de una hermana que era ciudadana, en aquel tiempo había facilidades. Luego yo arreglé papeles y luego mi familia y ya arreglamos nuestra estancia allá en Estados Unidos. ¿Y entró a la radio allá? Uh-huh, sí. ¿Y cuántos años en la radio? Pues más o menos como unos aproximadamente 8, 9, 10 años. ¿Y luego se vino para acá? Sí, luego me vine para acá. ¿Todos? Todos, sí. No, todos no, porque ya 2 de mis hijas ya sí se habían casado. Se casaron muy jovencitas, 18 y 19 años. ¿Y ellas se quedaron? Allá se quedaron. ¿Y actualmente? Allá están. Y un hijo también. Órale. Ese hijo Con razón va seguido para el otro lado, ¿verdad? Sí. Órale. Sí. Y ya cuando se vino usted para acá solo, como quien dice, ¿no? Sí. Con su esposa, me imagino. Sí. Ya buscó trabajo en la radio. La oportunidad en la radio, sí. Era lo que más le gustaba. Lo que pasa es que yo también me vine como con la idea de durar un tiempo de vacaciones aquí en el puerto
también le dije a mis hijas, ¿sabes qué? Vámonos para Ensenada. Pues teníamos nuestra casa aquí, y le digo, vámonos por un tiempo para Ensenada y luego nos regresamos de nuevo. Y cuando llego y saludo al señor Cañas, pues él ya me conocía de tiempo atrás. Ujú. José Luis, luego dice, ¿qué horario quieres? Me dijo, ¿qué hora quieres que te abra tiempo para un programa? Y vacilando, pues entré con el programa de Radio Bahía y luego después pasé a otro programa que se llamaba A Toda Banda en la tarde y después me ofreció el Bazar del Aire y desde entonces lo realizo. A Toda Banda, ¿cuánto duró, José Luis? Duró más de 10 años. Más de 10 Más de años. como 15 años duré con ese programa. ¿Usted lo dirigía solo? Sí, yo hacía el Bazar del Aire y en la tarde hacía Toda Banda. Oh, los dos juntos. Los dos programas en la mañana y en la tarde. Ok, y luego ya se quedó con puro Bazar del Aire. Y después ya me quedé con el puro Bazar del Aire, sí. ¿Y cuántos años de Bazar del Aire? Que está hasta ahorita. Son más de 30 años. Más de- Empecé en el 72. Son 32 años del programa. 32 años. 32 años del Bazar del Aire. Pues ya tiene ahí su muro, ¿no? Su mural. Sí, ahí nos pusieron en el muro. Sí, ahí lo veo cada vez que paso ahí por la calle Sexta. Sí. Pues muchas felicidades, Villalbazo, porque la verdad es Muchas gracias. muchísimo tiempo, 32 años de Bazar del Aire. En el Bazar del Aire. Aparte, los años desde que empecé yo dentro de la radio. Exactamente. Aparte. Sí, es toda una institución, un ícono de aquí de Ensenada, usted oiga. Todavía me encuentro personas en la calle y hay personas mayores, posiciones mayores que yo, que me dicen, te recordamos desde en Radio Bahía. Y por ahí tengo yo algunas grabaciones que yo hice trabajando en la Radio Bahía. Oh, qué bonito. Como en el 70, 69, 68 grabaciones y me escucho. Y ahora vamos a escuchar al triunfador del Festival OTI de Argentina, nada menos que Manuel con la canción Al Final. Y por ahí tengo esa grabación y me escucho muy diferente, pues mi voz fresca, jovencillo, ¿verdad? Órale. Joven. Y sí, lo que acabas de decir, Villalbazo, sí ganó esa canción al Sí, final. al final, Fíjate, sí. ahorita hace rato que salí de la radio, precisamente puse esa canción Sí. y me sonaba como tipo Festival OTI Sí, con Emanuel. Como no, que él fue el ganador. Entonces fue el ganador con esa canción, está hermosísima, ¿no? Sí, sí, sí. Al final. Sí, sí, sí. Sí, él fue el ganador del Festival OTI en Argentina con esa canción de Roberto Cantoral. Ah, en Argentina fue eso. Sí, en Argentina, Al Final. Qué bonita canción. Hermosísima canción. Hermosísima. También tengo entendido, Villalbazo, que estuviste en el Canal 29 por un tiempo, creo que en pandemia o algo así, o por qué estuvieron ahí en Canal 29. Lo que pasó es que vendieron la estación. Ah, sí, sí. La vendieron la rancherita y de un momento a otro llegó el señor Cañas y dijo, apaguen todo, la estación se acaba de vender, quedan cancelados todos los programas y los locutores de planta van a pasar a Radiorama, se llama Radiorama. Pasaron a Radiorama los de planta y los que éramos esporádicos, que teníamos tiempo nada más, éramos locutores por comisión, pues quedamos fuera. Todo quedó. Todo se terminó, como dice la canción. Ya todo se acabó, ni modo de llorar. Ni modo de llorar. Entonces, buscábamos la opción como esta que tú tienes de podcasts, pero no estaba tan avanzado en ese tiempo todavía, ¿no? Entonces me habló Armando Ayala,
me habló. Que era el gerente. Era el gerente del Canal 29. Me dijo, véngase para acá, aquí tiene el tiempo. Y me abrió el tiempo. Claro, comprando el tiempo para desarrollar el programa, pues lo pagaban mis patrocinadores. Y no me duraban mucho los patrocinadores. Decían que no se veía el canal muy bien, el 29, que no tenía mucho auditorio, no tenía muchos televidentes, y me empezaron a cortar la publicidad. Entonces yo hablé con Armando y le dije, Armando, no te puedo pagar el tiempo que tú me estás cobrando por hacer el programa. Señor Villalbazo, no se preocupe, me dijo, vamos por un porcentaje, ¿qué le parece? Sígale adelante, sígale. Lo convenció. Me convenció y le seguí, pero era lo mismo. Sí. Venían pocas ganancias porque también conseguía un cliente y no me aguantaba mucho tiempo. Y conseguía otro y no me aguantaba hasta que hablé con él. Armando, me voy a la radio. Y me ofrecieron en Radiorama, precisamente en la Bestia Grupera que era en ese tiempo, sí. Me hablaron que me fuera a hacer el programa para allá. Y le dije a Armando, no, señor Brazo, si es para que usted mejore, con mucho gusto, adelante. Ya nos veremos en el camino. Sí. Y pues me voy para la Bestia Grupera. Entonces la Bestia Grupera se vende y se convierte en la rancherita. Pues yo me vengo con ellos porque pues todo se acomodó al revés. Todo se acomodó al revés y me dijo, Armando, ya ves, nos encontramos de nuevo. y desde entonces estoy de nuevo en la rancherita realizando el programa con tanto ánimo desde que lo empecé a hacer en el 92. Una cosa curiosa, una anécdota que le haya pasado, oiga, en tanto tiempo que ha estado en la radio, con los radioescuchas o con los patrocinadores. Son tantas vivencias, mi querido Víctor, tantas cosas que me han pasado, chuscas, groseras y de todo, hay de todo, y ¿no? de alegría y de todo, ¿no? Y Cuénteme una de cada una. No, pues una que recuerdo mucho es que yo fumaba, fumaba, como se acostumbraba mucho a fumar. Y recuerdo que estaba un locutor pasando las noticias y las noticias las leían del periódico. Y este locutor, como no tenía audífonos, se agarraba la oreja, se la doblaba para escucharse y leía muy bien. Este locutor impostaba la voz para escuchar y se escuchaba bonito, Su programa se llamaba Telégrafo Musical del Aire. Órale. Se llamaba. Y ponía puros éxitos del Hit Parade, música norteamericana, entre ellas, pues en aquel tiempo Elvis Presley, los Bee Gees, todos esos, los grandes, sí. Los grandes de la música. El inicio de Santana, como los... tantos artistas norteamericanos que llegaron al gusto de nosotros en aquel tiempo. Y recuerdo que el locutor estaba recargado, doblándose la oreja y luego él tenía ese tip en la rodilla que la movía mucho y estaba me acuerdo diciendo una noticia, en México, Distrito Federal, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz acaba de inaugurar. En eso paso yo con el cigarro en la mano y él traía camisa de manga corta y lo quemé y me dijo, órale hijo. En el aire se le salió, pues lo quemé. Sí, pues ¿Y qué puedes expresarte? Te olvidas de todo, ¿verdad?
Oye, Te olvidas dónde estás. ¿dónde estás y qué estás haciendo? Pues lo quemé, pero sin querer. Sí, sí, Yo, pues sí. me dijo, órale, y me raya y me dice hasta lo que no. Sí, lo quemé. Y estaba diciendo las noticias nacionales e internacionales y leía muy bien. Y aparte de que movía mucho la rodilla, pero se escuchaba muy bonito leyendo las noticias. Hace muy, ratito. muy profesional. Ajá. En Villalbazo hace ratito dijiste una palabra que no la sé, quiero que me digas qué significa, de que hacía algo con la voz él. Impostaba. Impostaba, ¿qué significa? Mira, hay escuelas de eso. Como por ejemplo te voy a citar un actor cubano. Se llama... ¿Cómo se me olvidaba? Bueno, es un actor de telenovelas. Este actor yo lo llegué a ver en producciones de televisión y de cine hechas en Cuba. Y su voz no era la que hoy se le escucha en México. Tiene la voz muy grave. Y me dicen que hay una escuela en México donde te ayudan a arreglarte tu voz. Si tienes una voz muy ladina, no la tienes muy natural así. A este actor le ayudaron a hacer así la voz. Bueno, pero la sabe dominar tan bonito que yo me sorprendí. Esa no era la voz de este actor. Como modularla. Modularla, algo así. No, pero le impostan la voz. Hay una anécdota donde siempre la platican que llegan a un bar. Me da por favor un whisky. Igualmente a mí me da un brandy, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y ya empiezan a platicar. Oye, ¿a qué se dedica usted? Yo soy locutor. ¿Y usted? Con razón. Pues yo también soy locutor. Ay, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Ya normal. Ya normal, ¿no? Una vez me tocó ir a hacer una entrevista de una obra de teatro y todos los actores tenían preciosa voz, ¿eh? Todos. A cual más que le hiciera alguna pregunta sobre el teatro, sobre la trama de la obra, impostaban la voz, la arreglaban muy bien y se escuchaban bonito. Pero me di cuenta detrás del telón, cuando terminé la entrevista, estábamos guardando las grabadoras, ya estaban hablando diferente, fíjate. A mí, ¿cómo me oyes la voz? Mire, a usted yo lo escucho bien natural y le voy a decir por qué. Cuando yo lo conocí, yo no lo conocía. Físicamente yo no lo conocía. Y un día que estaba en un lugar que fui a no sé, en una tienda o algo así, y escuché que usted dijo algo ahí, quiero esto, quiero aquello, y dije, es José Luis Villalbazo. O sea, por la voz lo reconocí. Sí. Porque pues es natural. Yo así lo veo. Sí, me ha tocado ir a algunas partes y desde adentro dice la gente, apaguen el radio, apaguen el radio. No, hay muchas. Otra anécdota, te voy a platicar, ¿no? Sobre ese locutor de Telégrafo Musical del Aire, tenía otro. Ya nos pasamos de tiempo, ¿verdad? Todavía no. Teníamos otros programas, ¿no? Y en ellos estaba participando, él se llamaba Juan Villaseñor, se llamaba. Y no era el Telégrafo Musical del Aire, era otro programa que tenía, ¿no? Y era muy popular el programa, pero había gente que se expresaba que no le gustaba el programa, ¿no? Entonces, un día llegó el gerente y le dijo, Juan, hasta mañana haces el programa.
hay muchos reportes de que ya no quieren que pases el programa. Mantén tus patrocinadores, inventa otro programa. No, que este es el bueno y que sabe. Me dijo, mira, José Luis, hazme un favor, acompaña a Juan por distintas colonias para hacer como un plebiscito, ¿verdad? Para saber la opinión de la gente sobre la programación de la Radio Bahía, y entre ellos mencionando el programa de él y otros programas. Y llegaba yo a una señora, buenos días. Oiga, ¿qué programa le gustan de Radio Bahía? Pues esto, a ver, dígame cuál. Desde dónde, Y entre muchos hogares que visitamos, me dijo él, permíteme yo preguntar ahora. Llegamos a una casa y la señora estaba lavando afuera. Señora, muy buenos días. Señora, buenos días. Y la señora desde allá, hija, apague el radio. Ya va a empezar este viejo hijo que va a ir para acá. Como me dio risa. Eso no lo vais a poner, eso no lo pongo. Eso pasa. Hay gente que le caes bien y hay mucha gente que no le caes bien, le caes mal, ¿no? ¿Alguna persona te ha hecho sentir mal? No, fíjate. ¿Por teléfono o en persona? No, nunca en mi vida. Qué bueno, excelente. De lo contrario, cuando empecé en la radio, me decían, ánimo, mijo, adelante, mijo. Donde me daban muchos nervios era los controles remotos. Ajá, sí. Los controles remotos. Pero siempre estaba en auxilio alguien de los locutores experimentados y me ayudaban a sacar adelante los controles remotos. Yo pienso que todo eso, José Luis, es por principalmente, ¿no? La humildad que tienes. Puede ser eso, pero esto se necesita, como decimos en el argot de la radio, fogueo, que te acostumbres a cualquier movimiento de transmisión, cualquier momento que se te presente dentro de la radio, tratar de salir adelante. Y eso lo hace, claro, la experiencia. Exactamente. Sí, cualquier detallito que a veces que no le agrade a uno, ¿no? ¿Verdad? Que no te agrade y no ser grosero tampoco. Exactamente. Y sacarlo a flote el momento de la información, lo que quiere el patrocinador, lo que quiere el entrevistado, ¿no? Entonces quiere decir, José Luis, que a lo que estoy escuchando, que es más escuchada la radio hasta ahorita que la televisión, ¿verdad? Mira, como que tiene más aceptación, al menos local, pues me refiero. Te voy a ser sincero, Acuérdate de lo que prometimos al principio. La verdad, y nada más que la verdad. Mira, la radio como tal la conocí yo mucho antes que tú. Ya no es la misma. No. Ya no. Ahora la radio convencional necesita la ayuda del internet para escucharse más, porque ya como antena naturalita con su transmisor y la antenita hasta donde llega las ondas hercianas, ha perdido mucho auditorio la radio y ahora necesita por fuerza del internet. Por ejemplo, yo traigo mi celular, lo programo en diferentes plataformas, por ejemplo, como Simple Radio, como Facebook, me meto a YouTube y puedo programar la rancherita. Y así la escucho, la mando por Wi-Fi a cualquier dispositivo y la tengo en mi casa o la tengo en mi automóvil. Pero un radio convencional, como los hemos conocido, ya hay muy pocos. En las casas ya no los encuentras. Ves la bocina
la bocina que trabaja a través de Wi-Fi. Entonces, de ahí la gente que sabe se amarra con esos dispositivos para escuchar la radio, escucharnos a nosotros. Pero ya decir que una persona va a aprender el radio y sintonizarlo así, buscarle como antes, ¿verdad? Y como ahora la radio, la FM es digital y la AM también es digital, en cualquier radio lo puede hacer, pero con la antena natural. Pero donde no llega cuando falla la radio, por ejemplo, si nosotros nos vamos más allá del Valle de Guadalupe. Exactamente, ahí falla. Sí, falla o la gente no tiene el radio regular. Tiene que usar el Wi-Fi o meterse a Facebook, a YouTube, a Simple Radio o tenemos ya programado dentro de las plataformas de internet, tenemos Radio Cadena Enciso con las estaciones de Ensenada, las estaciones de Tijuana, las estaciones de Mexicali, todo Baja California. O sea, José Luis, que en realidad somos muy afortunados de que la gente escuche la radio en estos tiempos, la radio convencional, que mucha gente tiene su radiecito, sí, y mucha gente en el carro, ¿verdad? Pero no es como antes. No es como antes. Muy diferente, muy difícil. Principalmente la juventud. La juventud no tienen un radio así convencional, ¿no? Como que la tecnología, los absorbió, ¿verdad? Sí, a todos. A todos nos absorbió. A todos nos absorbió. Entonces, mucha gente nos escucha pues, en el celular, nos escucha programado en el radio del carro. Uh-huh. Y por mucha gente sí pone el radio en FM o en AM, lo pone, si anda aquí localmente, pero agarra carretera y tiene la opción de escucharlo por YouTube. Es lo bueno, ¿verdad? Por YouTube. Y por Bluetooth, perdón. Por Bluetooth. Por Bluetooth de su celular al radio. Pero mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Pero lo tienen que saber. Tarde o temprano. A la gente que realmente le gusta la radio, ¿verdad? Lo que es la radio, porque es muy diferente esto que estamos haciendo, o lo que es el Facebook, o el YouTube, es muy diferente, o el Spotify que usan y que dicen, bueno, ciertas canciones, yo pongo mi playlist, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí escucho canciones, pero llega un momento que, pues es más bonito que el locutor te esté poniendo las canciones, ¿verdad? Y que haga su show ahí. Sí. Entonces es algo muy bonito. La radio, al final de cuentas, yo siento que es magia. Sí, es magia, pero pues que debemos de tener algo muy atractivo en la radio para que la gente nos siga siempre. Si no, se va a ir a las plataformas que tienen canciones muy actualizadas o canciones del recuerdo, ¿verdad? De diferente línea, de diferentes cantantes, los estilos diferentes, ¿verdad? Exactamente. Hablando de cantantes, José Luis, ¿cuántos discos grabó usted? Mira, yo grabé en total más o menos como 40 canciones. 40 canciones. ¿Algunas de su autoría? Algunas de mi autoría. ¿Sí? Por lo regular grabé muchas cosas inéditas. Muchas canciones inéditas. Le digo cuál me gusta mucho. ¿Cuál? La de Hoy voy a cambiar, o algo así, ¿no? Voy a cambiar. Voy a cambiar. Esa está bien bonita, ¿eh? Para que cambie tu manera de vivir, para tu bien o por mi mal. Voy a cambiar. Y al último digo, pero de mujer. Se me ocurrió decir. ¿Esa la compuso usted? Sí. Está bien cura, porque nadie se espera ese final, pues. Sí, nadie se espera ese final. Voy a cambiar, todo así muy... Primeramente en el intermedio digo, debes de creer, y al último, voy a cambiar.
pero de mujer debes de creer. Y se me ocurrió decir, pero de mujer. Y me decía el que le agarró, quítale eso, no, déjalo así. Es lo más bonito eso, porque no se lo espera, es algo chusco y es algo simpático, pues. Sí. Muy bien. Y ahí lo dejamos y así quedó. Y a la gente la aceptó, ¿verdad? Sí, sí. Es la que yo creo que es la que más ha pegado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O cuál es la favorita de usted o del público? Mira, todo lo que hace un artista, todos los que hacen las canciones, todas son sus favoritas. Ya es cuestión del público, ¿me entiendes? No decir, esta canción es la que más me gusta, la que más me gusta. Bueno, para mí, donde sí me afiné bastante es en cómo han pasado los años. ¿Cómo han pasado los años? Una hermosa canción también. Sí. Luego, hay unas como Sabor a mí, y estoy más afinado. Le compuse a Fernando Valenzuela un corrido, ¿lo has oído? Sí. Le compuse a Fernando Valenzuela y se lo escuchó él, sí lo escuchó. Me mandaron a regalar una camiseta y otros souvenirs relacionados con Fernando Valenzuela. El Toro, ¿verdad? El Toro Valenzuela. ¿De dónde era él? De Choaquila, ¿sí, Sonora, sí. Choaquila, Sonora. No, pues excelente. Fíjate, José Luis, muchas cosas bonitas que han pasado en estos tantos años que tienes de trayectoria dentro del medio, pues de la radio, la televisión y todo eso. Cuando sales, por ejemplo, con un maestro de ceremonias o en algunos eventos en vivo, ¿cómo te sientes? ¿Muy nervioso o más o menos? ¿O dices, también aquí me siento a gusto? Donde sí me gusta presentar a alguien y decir algunas palabras. Donde no me gusta es que me pidan que cante. Ya no canto, ya se me terminó la voz. Se acabó. Ya. Hay agudos que ya no les alcanzo. En mis propios tonos que tenía, ya no soy el mismo. O sea, una es la edad y otra es falta de práctica. Ya no practica mucho. No, ya casi no practico. Antes me juntaba mucho con los amigos y practicábamos y me seguían mis amigos. Todavía muchos me llaman para que vayamos a echar la bohemia. Sí, a practicar, a hacer algo, ¿no? Y me dicen, mira, este viejito que está más viejito que tú y sigue cantando, míralo en internet, míralo aquí, míralo en Facebook, míralo. Y sí he cantado. Fui al Valle de Guadalupe y sí me hicieron cantar con una pista y sí canté una canción y muchos me felicitaron, me dijeron que estaba muy bien, que todavía aguantaba un piano, pero en el lomo, ¿no? Pero uno hay que reconocer. En la radio todavía, y le estoy haciendo la lucha, pero ya he pensado en el retiro, sinceramente. También de la radio. De dejar, sí, el radio, ¿no? Ya son muchos años. ¿Cuánto más o menos le calcula? Y quisiera dejar a alguien de mi descendencia, ¿no? Tengo un nieto que tiene 28 años y parece que anda entusiasmado. ¿Sí? Entusiasmado. ¿Le llama la atención eso? Algo le llama la atención, pero necesito que se dé una fogueada buena dentro del ambiente, ¿no? Y no se ha animado. Dentro del ambiente. Le digo, ¿cuándo, mi hijo? Yo le voy a decir, estoy practicando. Así es uno al principio, bien sabes, ¿no? Sí. Ojalá que se anime y pues yo le dejaría mi experiencia, la cartera de clientes que tengo, le recomendaría con mis patrocinadores para que siguieran haciéndole caso, ¿verdad? A él o a quien se quedara con el programa, ¿verdad? Pero me gustaría más alguien que lleve mi apellido, ¿verdad? Sí. Y muy cercano a mí. De mis hijos no, porque mis hijos, a mis dos hijos que tengo con mi esposa, los desarraigué.
me los llevé a Estados Unidos, se volvieron como pochos. Exactamente. Estaban chiquitos y nunca hicieron escuela aquí en México, puro en inglés. Y aprendieron a hablar español por nosotros, ¿verdad? Y tienen las costumbres de allá. Tienen las costumbres de allá y cometen muchos errores cuando están hablando. Uh-huh. Tengo una hija que es locutora allá, pero pues es en inglés. En el otro lado. Sí, tiene una radio de podcasts. Y tiene muchos seguidores, de miles y miles y miles de seguidores, muchos patrocinadores. Bueno, pues ya tiene ahí. Pero todo es en inglés. Ajá. Todo es en inglés y muy desenvuelta, muy desenvuelta. Qué bueno, excelente. Oye, Villalbazo, ¿y tienes alguna fecha ya para finiquitar? ¿Alguna fecha del retiro? ¿Has pensado en eso? Todavía no. Pero esto ya empecé, Sí. Empecé, pero no te digo exactamente cuál fecha, ¿verdad? No. ¿Y qué sientes cuando piensas en eso? No, nada. No te has sentido. Así como empezaste, tienes que terminar, ¿no? Sí. Todo lo que empieza termina, ¿verdad? Todo lo que empieza termina y algún día pues me tengo que decidir, ¿verdad? Usted quiere retirarse con dignidad, ¿no? Pues claro. Como debe ser, ¿verdad? Como debe de ser, sí. Como un boxeador, como exacto, un karateca en su tiempo, pues, ¿verdad? Exacto. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle. Gracias a ti, Víctor. Gracias por invitarme. Y siempre, pues, escucho tu programa. Muy bonitas canciones del recuerdo. Gracias, muy amable. Gracias. Y pues nosotros ahí vamos a seguir también haciendo la lucha mientras se pueda. Y muchas felicidades por todos estos años de Bazar del Aire y de todo. Gracias, amables amigos, por haber estado con nosotros en este momento en compañía de Víctor Mandujano, que ha tenido el placer, pues tengo el placer de estar con él. Y él tiene el placer de contar conmigo siempre. Exactamente, es un honor, la verdad, es un honor estar compartiendo estas pequeñas anécdotas, toda esta trayectoria del señorón José Luis Villalbazo López, que pues todo un ícono de la comunicación, ¿verdad? Aquí en Senadense. Gracias, Víctor. Gracias, excelente. Y que sigan los éxitos, Así será, gracias. Pues con permiso, amables amigos. Adiós. Pásenla bien. Gracias.